Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Midas y hoy estaré haciendo la lectura del tarot de la semana para el signo de Escorpio. Aclaro que esto es una lectura general. Si usted quiere una lectura personal puede dejarme un mensaje abajo en el link de las descripciones del canal. Si llegamos a un acuerdo, bienvenido, y si no, bendiciones. El planeta regente de Escorpio es Plutón, que a su vez es considerado, según la mitología romana, como el dios del inframundo. Por otro lado, Plutón también le da la energía intensa y la pasión y la atracción que desprende en cada poro de su piel el signo de Escorpio. Da gracias a Plutón por todo lo que te ha dado sin que tú lo sepas. Quizás desconozcas que el animal regente de tu espíritu es el lobo y que tu mayor compatibilidad para la amistad o amores es con Tauro y Cáncer. Tus defectos de ser celoso y desconfiado, muchos lo consideran una virtud y no un defecto, pero en realidad eres una persona apasionada, misteriosa y valiente. Entre las cosas que más se destacan de ti es que nunca te interesa la opinión de los demás, haces caso omiso al que dirán. Cuando decides vivir una pasión la haces de forma tan intensa y tan sensible como jamás nadie pudiera imaginar. Escorpio, el elemento que te representa es el agua, ese líquido vital para la vida y necesario como el aire que respiras. Así como el agua fluye y atrae a todo ser vivo, este planeta te regala ese poder de atracción, magnetizando a todo ser vivo que tiene el privilegio de interactuar socialmente contigo. Vamos a darle movimiento a las cartas, a ver qué nos deparan las energías del tarot para esta semana, para el signo de Escorpio. Aclaro que esta lectura tiene vigencia para el transcurso de esta semana y de la semana siguiente también. Aquí estamos entremezclando las cartas y vamos a partir esto en 6 grupitos para seleccionar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a sacar la primera carta, y la primera carta que está saliendo aquí es la carta de los enamorados. Vamos a seleccionar de este grupo una segunda carta, y la segunda carta que está saliendo aquí es la carta del diablo. Vamos a seleccionar de este grupo una tercera carta, y la tercera carta que está saliendo es el 5 de espadas. Vamos a seleccionar una cuarta carta, y la cuarta carta que está saliendo es la torre. Vamos a seleccionar una quinta carta, y la quinta carta que está saliendo es el mago. Y vamos a seleccionar una sexta y última carta, y la carta que está saliendo es la carta del sol. Escorpio, vamos a describir la primera carta que salió, que fue la carta de los enamorados. En esta lectura, la carta de los enamorados está describiendo, por las cartas que le precedieron, que va a haber un conflicto familiar en tu vida y que en el medio de ese conflicto va a haber una traición, y esta traición proviene de la persona que debió ser leal contigo e incondicional. Estamos hablando en este momento de tu pareja, ya que salió la carta de los enamorados, y hay muchas maneras de cometer traición, no es solamente infidelidad. A veces la traición no proviene de la infidelidad, sino de esconder secretos que van en tu perjuicio, de hacer conspiraciones a tus espaldas, de hablar con diferentes familiares, amigos, compañeros sobre tus defectos. Y a veces la traición duele más cuando viene de alguien que dice amarte pero divulga acontecimientos de tu vida privada, sucesos y acontecimientos de la intimidad que deben quedar guardados entre las 4 paredes de tu habitación y solamente entre ustedes dos. Y sin embargo, en este momento tu nombre está siendo vapuleado, está siendo desacreditado, calumniado y pisoteado por extraños, inclusive hasta por compañeros de trabajo, que al final desconocen la otra cara de la moneda que permanece oculta por tu silencio. Cuando se habla de traición en una relación amorosa, lo primero que la gente piensa es que hubo una infidelidad, pero a veces hay traiciones que llegan al alma y que hieren más profundo que la infidelidad.
y una de esas traiciones puede ser la ingratitud, porque la ingratitud duele cuando alguien que alimentas muerde la mano que le da de comer. Hay personas a las cuales tú le dedicas todos los días más hermosos de tu vida y le das soporte a los días más angustiosos de la vida de ella y asumes responsabilidades más allá de las que te correspondes y te conviertes en la solución de sus problemas y sacrificas tu camino a la felicidad para priorizar el camino a la felicidad de esa otra persona, renunciando a tu vida propia. Y lo peor es que ese ingrato o ingrata cree que él merece todo ese sacrificio de tu parte y hasta piensa que es tu deber y tu obligación convertir su vida en una pirámide de riqueza, aunque tú te desintegres en el proceso de realizarlo. Escorpio, esa persona necesita ser demasiada bruta, necesita ser demasiado imbécil, demasiado estúpida, como para lastimar y traicionarte y engañarte después que tú la has amado incondicionalmente. Esa persona es tan egoísta, ignorante y soberbia que no se da cuenta que tú la has amado sabiendo que ella tiene más defectos que virtudes, sabiendo que su vida ha sido un desastre, sabiendo que ella nunca va a cambiar y aún así la aceptas con todos sus defectos sin quejarte, sin reclamarle nada. Y todavía le construyes un paraíso y se lo pones bajo sus pies y esta persona decide de forma mezquina e imperdonable acusarte de injurias, de improperios, de falsedades, demostrando tal nivel de ingratitud que no merece ni siquiera tu desprecio, sino lástima es lo que realmente merece. Vamos a describir la segunda carta que salió, que fue la carta del diablo. Esta carta simboliza en esta lectura que a tu lado convive una persona llena de vicios, llena de sentimientos impropios, malsanos, que se esconde detrás de una máscara porque esta es una persona falsa, es una persona hipócrita y en este contexto de esta lectura podemos estar hablando de amistades que fingen ser leales, pero que en realidad no lo son, y que a tus espaldas son capaces de cometer la más vil de las traiciones. Y sin embargo, de frente te sonríen y en realidad te odian y distan mucho de ser lo que aparentan. Escorpio, y esto puede estar sucediendo en el ámbito laboral, con compañeros de trabajo en tu círculo social, con amistades que por delante te sonríen y por la espalda te apuñalan e inclusive y en el seno familiar, esos que se llaman familia, porque tienes que saber que la familia no siempre es tu aliada. Muchas veces dentro del seno familiar tenemos parientes que se comportan como enemigos, ya sea porque te tienen envidia, ya sea porque sienten celo, ya sea porque hay diferencia, ya que los padres en la crianza han hecho entre hermanos diferencia, dándole más amor y cariño a unos que otros y estableciendo algún tipo de discriminación entre unos u otros. En conclusión, las razones pueden ser múltiples, pero hay que destacar que la carta del diablo te está invitando a romper con toda relación tóxica sin importar que hayan lazos sanguíneos, sin importar el vínculo que te une a esa persona. Y aquí es donde la carta de los enamorados entra en función y deja su mensaje, ya que tu pareja puede estar dentro de este círculo de personas que más que tu compromiso parecen tu enemigo. Escorpio, el consejo de la carta del diablo es que rompas las cadenas que te mantienen reprimido, deja de ser prisionero de las circunstancias y de los deseos perversos de quienes no te aman y solo te utilizan. Desvincúlate de esa atracción materialista que te mantiene en la esclavitud, persiguiendo el dinero y olvidándote de tu propio bienestar espiritual. No actúes por impulso como si fueras incapaz de controlar tus emociones y tus acciones y rebélate contra las sombras más oscuras, contra los miedos, contra el apego, contra la incertidumbre, para que puedas liberarte y tomes conciencia que las ataduras sentimentales solo pueden llevarte a la decepción, a la destrucción y a la pérdida de la autoconciencia. La carta del diablo es un llamado a tomar el control de tus impulsos, a confrontar tus miedos y obsesiones,
para que puedas avanzar renunciando a los comportamientos destructivos, haciendo un cambio para romper hábitos y costumbres y adicciones destructivas y liberarte de las ataduras, empezando a tomar conciencia de quien no aporte beneficio a tu vida no debe seguir ni permanecer a tu lado. Escorpio, haz uso de esa inteligencia que siempre te ha caracterizado y de esa intuición que usas cuando navegas por el oscuro camino de la adversidad. Recuerda que tú eres el Dios del inframundo y que ni el diablo se ha atrevido a enfrentarte. Vamos a describir la siguiente carta que salió, que fue el 5 de espadas. Escorpio, el 5 de espadas en el tarot significa que va a haber conflicto, significa tensión, discordia y a menudo es el resultado de un egoísmo o el deseo de ganar a toda costa. Esta carta te puede estar advirtiendo que habrán desacuerdos que vendrán y que traerán amargura y que tendrás una sensación de traición, ya sea por parte de la familia, por parte de algún socio de negocio, ya sea en el ámbito laboral o en el amor por parte de tu pareja. Esta carta puede estar señalando que en este momento la prioridad tienes que ser tú y que debes saber elegir tus batallas estratégicamente en este conflicto. Escorpio, esta carta representa sin duda alguna que vendrán peleas y discusiones y situaciones de tensión que no van a terminar bien, por lo que de ti y de tu actitud depende que no tengas una derrota, que no salgas lastimado o lastimada. Escorpio, porque acá hay una persona egoísta que quiere ganar esta guerra a toda costa y la carta señala que esta persona está dispuesta a hacer lo que sea en contra tuya con tal de ganarte y adjudicarse la victoria. Recuerda, te salió la carta del diablo, esta persona es el diablo. Por tanto, el 5 de espada te invita a revisar tu postura, a elegir las batallas con sabiduría, con mente fría y a considerar si verdaderamente vale la pena entrar en esa lucha o tal vez sería mejor no meterse en esa disputa tonta y enfocar tu energía en algo mucho más positivo y más conveniente. Y eso significa que debes valorar si verdaderamente tiene sentido introducirte en esa guerra, si vale la pena entrar en ese conflicto del cual el beneficio va a ser nulo o va a ser menor que las secuelas y los daños colaterales que te puede dejar esta contrariedad. Al final, Escorpio, esta carta dice que esto va a ser el fin de esa relación debido a esta confrontación, trayéndote más amargura y decepción y evidenciando la necesidad de distanciarte para poder sanar y superar el pasado. Evidentemente, aquí no va a haber reconciliación después de este conflicto, ya sea el conflicto con la familia, con los amigos o con tu compromiso o con tu pareja o noviazgo. En definitiva, no hay reconciliación. Es evidente, Escorpio, desde la primera carta que salió, que fue la carta de los enamorados, y la segunda carta, que fue la del diablo, y ahora el 5 de espada, es evidente que está habiendo en tu vida una tormenta de acontecimientos negativos que tendrán una influencia significativa en tu destino, pero que desconocemos si todo este algoritmo de problemas es la voluntad de Dios para limpiar el camino tuyo hacia una vida más auténtica, más genuina, más próspera y más feliz. Recuerda que para que en la casa quepan muebles nuevos, hay que deshacerse de los muebles viejos. Y probablemente Dios esté haciendo espacio en tu vida para llenarla de las personas correctas, para llenarla de las bendiciones que tú mereces. Y para eso es necesario limpiar y despejar todo el camino, especialmente dentro de tu alma. Hay que sacar todo impedimento, todo obstáculo que no te permita avanzar, que no te permita que la voluntad de Dios se haga presente. Quizás en el proceso sientas dolor, quizás en el proceso tengas sufrimiento, quizás tengas que llorar, porque cuando el alma está llena y a punto de desbordarse de tanto dolor, de tanto sufrimiento, las lágrimas son el recurso que el corazón tiene para no explotar, para deshogarse. Así que si tienes que llorar, llora,
pero despréndete de todas aquellas personas que tú amabas y que aunque te causen un dolor infinito, no te amaban a ti. Yo te puedo garantizar que ese dolor no va a ser eterno y que el dolor pasará y el alma saldrá fortalecida y el corazón saldrá con más conciencia y con más amor propio. Y lo más importante es que adquieres la experiencia y la madurez necesaria para que en tus próximas relaciones seas más selectivo, más prudente y más sabio. Todas las adversidades, Escorpio, dejan lecciones que son muy útiles en el camino hacia el éxito. Inclusive hay que aplaudir a los fracasos, porque los fracasos son eslabones importantes en la escalera que te llevan a la cima de la felicidad. No hay éxitos sin fracasos. Por tanto, hay que inclusive aceptar que los fracasos son absolutamente necesarios. Por tanto, esta carta te dice que es momento de ser positivo en el medio de esta tormenta, en el medio de este caos, y que hay que ser más optimista que nunca, porque en momentos como este es donde Dios toma el control de tu vida, y Dios no es un Dios que castiga a sus hijos, al contrario, los salva, los ama, los cura, los reconstruye, y Él conoce mejor que tú cuáles son tus planes. Y cuando Él sabe que tus planes están mal encaminados o están equivocados y no son lo que realmente conviene para tu vida, entonces Dios entra en acción y decide redirigir tus planes, y tienes que confiar en que su voluntad nunca se equivoca, porque su plan siempre va a ser mejor plan que el plan tuyo, Escorpio. Vamos a describir la siguiente carta que salió, y esa fue la carta de la Torre. La carta de la Torre simboliza que habrá derrumbe, y es un derrumbe necesario porque son estructuras viejas, obsoletas, de viejas costumbres, de viejas creencias dogmáticas. La carta de la Torre habla de reestructuración, de sacar lo viejo para que entre lo nuevo. La carta habla de renovación, de transformación, de cambios repentinos y radicales que son necesarias en el ciclo de la vida para poder avanzar, para poder seguir avanzando hacia un futuro mejor. Cuando esta carta sale en esta lectura, está avisando que sin previo aviso llegará a tu vida una tormenta improvista que traerá muchos cambios que, aunque parecen destructivos, tienen el propósito y una finalidad positiva. La carta de la Torre tiene un simbolismo que representa emociones y situaciones vitales, arquetipos del pasado, presente y futuro, y es una carta que representa las diferentes etapas del aprendizaje profundo de la vida, de la existencia, y sobre todo es una carta que habla sobre la acción de tomar decisiones, sobre la frustración y la alegría, sobre el pensamiento y la pasión, sobre las emociones y los sentimientos. Y es una carta que nos invita a reconocer que necesitamos el aire, el agua, la tierra, el fuego, y que todos tienen valores cotidianos y específicos en nuestra vida. Así que sirven como un espejo al subconsciente y ayudan a reflexionar sobre nuestras experiencias vitales, necesidades y emociones encontradas. Sin embargo, todos esos elementos que son fundamentales e imprescindibles para la vida, sin medida, sin control, sin equilibrio, pudieran hacernos mucho daño, más daño de lo que pudiéramos imaginar. Los sentimientos encontrados son de igual manera, se producen cuando descubrimos verdades subyacentes que nos obligan a la ruptura de nuestros vínculos familiares, fraternales, amistosos o amorosos, cuando tenemos que desprendernos y despojarnos de sentimientos de arraigo, de apego, de comodidades y lujos a los cuales estábamos acostumbrados. Los sentimientos encontrados duelen porque hay que soltar, y soltar duele, porque hay que olvidar y olvidar duele, porque hay que enterrar el pasado y el pasado duele. Hay que enterrar los recuerdos, y los recuerdos son historias vividas que dejan marcas profundas en el alma, pero para poder avanzar, para poder crecer, para poder continuar en aras de una mejor vida, hay que atravesar el proceso.
y lo importante es superar los obstáculos, las adversidades y los desafíos sin derrumbarse ni rendirse. Vamos a describir la siguiente carta que salió, que fue la carta del mago. La carta del mago en el tarot tiene un mensaje muy positivo, es una carta portadora de mucha alegría, de mucho bienestar, de felicidad, de transformación, de renovación y de cambios drásticos, pero para mejorar, para crecer y para reafirmar tus metas. Es una carta que refleja que los sueños pueden llevarse de la idea a la realidad, aun cuando parezcan una utopía, aun cuando parezca un sueño imposible. La carta del mago dice que si tú lo puedes soñar es porque lo puedes hacer y es porque lo puedes tener. La carta del mago es una carta que te invita a creer que los milagros sí existen, que Dios sí existe, así como existe el aire que tú respiras y no lo ves. Sin embargo, no puedes negar la existencia de que respiras ese aire. Y de igual manera esta carta te invita a tener una fe infinita en la espiritualidad, en la divinidad y en la existencia de los ángeles de la guarda, de tus ancestros protectores que ya no están en este mundo, pero que jamás te han abandonado y que son guardianes vigilantes de tu felicidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Escorpio, es una invitación a creer en Dios y en las promesas de la vida eterna. Finalmente, después de toda esta etapa de conflictos, confusiones y rupturas y separaciones, tu camino, Escorpio, empieza a salir de la oscuridad hacia la luz para que puedas volver a sonreír, para que puedas volver a brillar sin que nadie intente ni pueda opacar tu brillo. El mago es la figura que representa la transformación más profunda y espectacular de tu vida, donde llegarás a dimensiones ilimitadas de prosperidad, de abundancia, de placer y de felicidad. Esta carta es la luz al final del túnel, es la recompensa a cada cuota de sacrificio que hiciste en este duro proceso de tu vida. Es la reivindicación de cada gota de sufrimiento, de cada lágrima derramada en el proceso de tu crecimiento. Escorpio, en esta nueva vida, en este nuevo ciclo, en este nuevo mundo, es importante que recuerdes que la vida es tan buena maestra que si tú no aprendes la lección, te la vuelve a repetir hasta que la aprendas. Y eso significa que no debes cometer los mismos errores del pasado, que tienes que ser más selectivo a la hora de atraer personas a tu vida, que tienes que tener más visión de futuro y no rodearte de mediocres, ni de envidiosos, ni de gente que le molesta tu brillo. Y con esto, esta carta no te pide que te vuelvas un arrogante, ni un soberbio, ni un pedante, al contrario. Te pide que te mantengas siendo humilde para que puedas disfrutar de la bendición de Dios. Te pide que sigas siendo prudente y que aún si tienes que ser desconfiado lo seas, pero con la gente que se viste de santo siendo diablos. Vamos a describir la siguiente carta que salió, que fue la carta del sol. Esta es la última carta de esta lectura, pero es una carta inmensamente bendita porque significa que habrá mucho éxito, significa que vendrán infinitas alegrías, que vendrá claridad después de la oscuridad. Esta es una de las cartas más positivas en cualquier lectura porque representa la iluminación, la felicidad, la confianza en uno mismo y señala que es momento de crecimiento personal, de obtener logros abundantes en todas las áreas de tu vida, como en el amor, como en las carreras profesionales, como en el trabajo, como en la salud. Esta carta es la culminación de un periodo de adversidad y el comienzo de un ciclo exitoso en tu vida, de proponerte nuevas metas, nuevos proyectos. El sol es la energía renovada que trae la verdad, la claridad, la revelación, la renovación, y las actitudes tuyas dependen mucho de que se termine ya el pesimismo, el sufrimiento, la tristeza, que se vayan las energías negativas. Esta carta es el simbolismo de que todo lo que estaba bloqueado en este momento se desbloquea y se abre como una nueva perspectiva de felicidad para ti. Escorpio, a partir de hoy vas a vivir libre de preocupaciones,
porque tu vida va a cambiar radicalmente para siempre, porque ya no te dejarás arrastrar por la ira, la cólera o la desesperación cuando la perversidad o la adversidad quiere invadir tu espacio personal. Después de esta experiencia ya nadie podrá volver a tener el control de tus emociones, nadie podrá volver a arrebatarte la paz ni la tranquilidad, porque hoy tú no te aferras a nada ni a nadie que no sea capaz de darte reciprocidad, que no sea capaz de devolverte la misma plenitud que entregas tú. Hoy ya has entendido que tú no puedes cambiar lo que acontece a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante eso. Hoy has aprendido a fluir con la vida tal y como es, y también has aprendido que la mayor riqueza no reside en tener posesiones materiales, sino en tener la integridad de tu carácter, de tu mente y el control de tus emociones. Hoy has aprendido a fortalecer tu carácter. Has entendido que la vida no se puede seguir desperdiciando, persiguiendo cosas que al final no te brindan paz. Hoy has aprendido, Escorpio, que el poder de la elección es la diferencia entre vivir condicionado por otros o vivir con independencia y libertad y actuar sin restricciones ni miedo. Has aprendido a vivir sin limitaciones. Los números de la suerte para ti hoy son el 16, el 27 y el 41. Si te gustó esta lectura, deja un comentario y suscríbete. Y si no resonó contigo, déjala fluir en las energías del universo para que le llegue a alguien que tal vez la necesita. Yo soy Midas. Nos vemos en el siguiente podcast. Feliz día. Bendiciones. Los amo.